Bueno, vamos empezando. ¿Qué tal? Buenas tardes oficialmente. Esta clase abierta de fotografía de viajes, una previa a lo que va a ser el máster en fotografía de viajes que empezamos en febrero, en unas semanitas nada más y estamos muy contentos de este nuevo programa y la verdad felices de tener aquí a un profesional como Igor Gonzalo que nos va a dar una clase abierta. Él la ha denominado fotógrafo de viajes, una carrera de fondo sin GPS. A ver qué será. Para ponernos un poco en contexto, Igor es fotógrafo, obviamente. Eh, Se define como fotógrafo del Lonely Planet España, ¿sí? Nació en Burgos, comenzó a fotografiar desde muy niño, ¿sí? Corrígeme, Igor, si me equivoco, pero Pues 9 años, lo comentará seguramente. con 9 años. Y a partir de ahí, afición se convirtió en profesión. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos, posgraduado en Fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgraduado en Protocolo, Comunicación e Imagen Corporativa en la Universidad de A Coruña. Igor, no te voy a robar tiempo, creo que merecía la pena poner un poco en contexto y presentarte, que también tenemos que aprovechar estos momentos y darnos cuenta cuando tenemos la posibilidad, y esto lo digo siempre, la posibilidad de estar ante un profesional con experiencia en el sector de un tema que nos interesa. Si estamos aquí porque nos interesa la fotografía de viajes, hay que aprovecharlo y dar la posibilidad a aprender y a preguntar, cuando Igor nos lo permita, obviamente, sobre todo lo que va a contarnos. Igor, además, es profesor de nuestro máster en fotografía de viajes. Así que aquellos que les interese no solo podrán verlo aquí, sino que luego podrán verlo en el máster por más clases, más tiempo y posibilidades de tener una tutoría grupal con él también dentro de su asignatura. Así que adelante, Igor, la clase es tuya, tú me dices cuando quieres, voy pasando la presentación. Perfecto, Edgardo. Pues nada, saludarte a ti que ya te tenía aquí saludadísimo y a los que se han interesado, ¿no? Que siempre es una buena noticia, ¿no? El oficio de la fotografía de viajes se mantiene vivo precisamente porque hay gente que sigue queriendo dedicarse a esto pese a las tempestades, ¿no? Que siempre sacuden, ¿no? Hay un compañero mío del gremio, ¿no? Que decía cuando hablaban de crisis, ¿no? La fotografía siempre está en crisis, la fotografía nunca deja de estar en crisis y la de viajes, pues es un campo que siempre ha sufrido, ¿no? Eh, yo quería matizar una cosa de la presentación tan generosa que me has hecho, Edgardo. Realmente no considero que vaya a dar yo clase a nadie, ni en el máster ni en esta clase abierta que se llama así, ¿no? Pero no creo que yo le vaya a dar clases a nadie. Realmente creo que precisamente por eso es lo más interesante, porque esto no es una facultad en la que vas y te sueltan el rollo y luego te mandan unas tareas y tú obtienes un título. Creo que lo más interesante de esto, bueno, que yo lo viví en su momento, cuando bueno, estaba en esa etapa, es el poder conocer gente de dentro, lo que decías tú, gente que se dedica a ello activamente, que tiene un bagaje. El claustro de profesores es como para quitarse el sombrero, ¿no? Y sobre todo por la oportunidad de poder intercambiar impresiones y de preguntar cosas que no te las dicen en la facultad, no aparecen en los libros y muy rara vez los profesionales quieren, pues eso, compartirlas pues con otras personas que se quieren dedicar a lo mismo que te dedicas tú, al fin y al cabo, ¿no? Porque hay un cierto pánico nuclear a me van a quitar el trabajo si cuento las verdades, ¿no? Yo en eso, la verdad es que siempre he sido muy transparente, porque yo creo que el trabajo no nos lo quitamos unos fotógrafos a otros, ¿no? O sea, el problema no somos nosotros, ¿no? Cada uno tiene su público, cada uno tiene su camino, ¿no? Que es una de las cosas que hablamos en el máster, ¿no? Y entonces yo creo que tanto la clase abierta como el resto de las clases de la asignatura que impartiré, creo que es muy importante el feedback. El que no se queden dudas en la recámara o que no se atrevan o tal. Aprovechar a preguntar, porque yo en su momento
quise preguntar y muy poca gente quiso responder o por lo menos responder honestamente, ¿no? Sobre quién soy yo, bueno, eh, Edgardo ha hecho una breve presentación. Yo llevo desde los 9 años que mi padre me compró una cámara reflex. Mi padre era aficionado a la fotografía, pero no se dedicaba a ello. Y, bueno, me compré una cámara reflex justamente en Canarias, porque dijo, no, no vas a hacer fotos con una cámara, en su momento no había cámaras en los móviles, sino que vas a hacerlas tú, vas a tener que buscar una intencionalidad a la hora de realizar las fotografías, ¿no? Entonces, cuando no había ni siquiera enfoque automático en los objetivos, ¿eh? Eran cámaras muy básicas, era una cámara que luego, bueno, de hecho, creo que en la siguiente página de la presentación la tengo, la imagen, que es una Yashica que, bueno, la tengo yo como oro en paño en casa, ¿no? Hay un tema muy importante en este camino que he llamado yo una carrera de fondos sin GPS, que puede parecer que tiro piedras al tejado, pero es que si la intención de quienes quieren dedicarse a fotografía de viajes es unos resultados directos, rápidos y muy fructíferos económicamente, honestamente es mejor que se dediquen a otro negocio, porque la fotografía de viajes en concreto es un camino largo, muy duro y con muchos sacrificios. Y puede tener resultados económicos o no tenerlos. Es una cosa de la que hablamos, ¿no? En la asignatura de emprendeduría que vamos a hablar, ¿no? De cómo abrirse camino económicamente, cómo buscar una rentabilidad a esto y cómo de verdad poder vivir de ello, ¿no? Cosa que no hay mucho manual, ¿no? Salvo algunos libros que yo voy a recomendar, bueno, que a mí me han servido mucho no tanto para que me dijeran exactamente los pasos a seguir, porque es un camino en el que no hay GPS, no hay un camino hecho, no, cada uno se hace su camino y va aprendiendo y va conociendo gente y va saltando de un lado para otro y bueno, va madurando, ¿no? Hay un libro que se llama Photographers Market, que está muy enfocado sobre todo aunque también tiene ámbito europeo, sobre todo está enfocado al mercado americano, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Este libro a mí me lo recomendaron en Nueva York, en un viaje que hice y me llené de equipación en la tienda esta de BH Photo que hay en Nueva York. Y uno de los empleados, como dejé mucha pasta, pues esas navidades me llamó para felicitarme en las fiestas, ¿no? Y bueno, pues le comenté, ¿no? Pues mis intenciones. En ese momento yo tenía como objetivo pasar una temporada en Nueva York y él me recomendó y tal. Y entre otras serie de perlas, me recomendó este libro que se edita con cierta frecuencia. Creo que lleva varios años sin editarse. Y hay una especie de directorio en el que aparecen editores, qué es lo que buscan los medios, de qué forma hay que presentar los trabajos. Entonces, no me sirvió tanto para encontrar oportunidades laborales directas, pero sí que este libro de Photographers Market me sirvió para tantear un poquito cómo estaba el mercado y no dar tantos pasos en falso, ¿no? Hay una cosa que es muy importante en mí, y bueno, yo creo que por eso os he puesto esta foto mía en la playa viajando desde pequeñito a la otra punta del país, es que realmente en mi caso los viajes vinieron antes que las fotos. A mí siempre me ha gustado viajar. Y poco a poco, aunque mi padre me entregó una cámara de fotos, ¿no? Yo he ido descubriendo, pues bueno, pues que tenía una cierta sensibilidad y me apetecía o necesitaba expresarla de alguna forma. Esa forma tuvo muchos matices, ¿no? Fotografía, pintura, música, escritura. Tuve un blog contando mis aventuras como fotógrafo y ahora con Lonely Planet, pues yo redacto las guías y las lleno de contenido fotográfico también. Y al final es una forma de expresar. Yo creo que los que nos dedicamos a la fotografía, en el fondo, lo que necesitamos es, por un lado, una sensibilidad y por otro lado, mucha, mucha, mucha suerte y constancia. Eso es lo fundamental, ¿no? Eh, si pasamos a la siguiente diapo, Edgardo, bueno, esta es la cámara, ¿no? Y bueno, lo que os decía, ¿no? No se va a tratar tanto de docencia, de emplearos
claves maestras, como sí que probablemente haya en otras asignaturas del máster, ¿no? La asignatura va a ser fundamentalmente no contaros historias de la guerra, ¿no? Pero sí experiencia, ¿no? Porque yo creo que eso es un campo que yo eché mucho de menos. Gente que de verdad hubiera tocado la vida real y que me hablara con honestidad, que no me contara películas, que no me dijera simplemente, pues sí, pues es muy fácil, pues no, o sea, que me contara las cosas que no fueran ni pesimista, derrotista, ni que fuera una persona que viviera en el mundo de Alicia del País de las Maravillas, sino que me contara la vida real, la situación real y que las dudas que yo tenía personalmente pudiera resolverlas para iniciar este camino personal que tiene que tomar cada uno en este gremio tan bonito pero tan duro como es la fotografía de viaje. Entonces, por eso puse, no es docencia, es experiencia. Yo no os voy a dar una clase magistral sobre una asignatura como otros compañeros, sino que vamos a tratar de encaminar esa dura labor que es, pues eso, cómo hacer sostenible económicamente el dedicarnos a la fotografía de viajes y cómo buscarnos la vida, ¿no? Que no es fácil, ¿no? De hecho, yo siempre, bueno, en este máster y en las conferencias que he dado en diferentes lugares y tal, empiezo con una imagen que es la siguiente diapositiva, que no sé si se podrá eh, ver. Bueno, yo os lo traduzco un poquito más o menos si no se puede llegar a ver. Yo cuando era muy joven, 2008 estamos hablando, fíjate, hace 18 años, tengo ahora 42 que voy a cumplir, 32, 24 años. Y yo me consideraba muy joven, entonces yo creo, ¿no? Yo enviaba, cada vez que realizaba un proyecto, se me ocurría una idea, realizaba un proyecto fotográfico sobre un país, un lugar, un tema de fotografía de viajes, que era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Fue la forma de viajar y de vivir los viajes de una forma tan intensa. Yo me había hecho más o menos con una serie de directorio de 15, de 20 revistas de viajes en las que soñaba con que me publicaran, aunque fuera una fotografía y pusiera mi nombre, ¿no? Y entre otras estaba National Geographic, ¿no? Y yo lo mandaba directamente, siempre hay que ir a la cabeza, porque es la mejor forma de que el trabajo no se pierda por el camino, ¿no? Yo lo mandaba directamente a Washington, a la sede donde está la National Geographic y en concreto a la revista, ¿no? Y no a la primera, pero a la tercera o cuarta vez que mandé un proyecto, yo mandaba 2 o 3 al año, me llegó una carta a casa de la National Geographic, yo todo ilusionado, pensaba, dije, mi oportunidad ha llegado. Una hoja con el logotipo de la National Geographic timbrado en seco, súper currado. Y según estaba leyendo la carta, pues lo típico de, pues, querido señor Sanz, muchas gracias por contactar con la National Geographic Society. Eh, la sociedad no acepta manuscritos, o sea, portfolios o propuestas no solicitadas. Yo dije, uy, mal rollo. Bueno, sus editores se reúnen regularmente y discuten sobre las posibles historias a contar, ¿no? Y si una idea es aprobada, pues bueno, entonces asignan el artículo generalmente a un fotógrafo que haya trabajado ya anteriormente con ellos y que lleve varios años eh, en el periodismo, ¿no? Luego, bueno, pues eso. Es extremadamente difícil conseguir un primer encargo de la National Geographic. Eh, y los editores y directores de fotografía no ven los portfolios no editados. ¿Sabes? Es decir, que mis sobres con mis 15 copias impresas de fotos, que era como mandaba yo los portfolios, iban directamente a la papelera de la recepción de la National Geographic. Eh, sigo. Bueno, ellos te cuentan que detrás de cada reportaje hay un alto gasto de inversión por parte de la National Geographic, y que por ello pues, son muy conservadores a la hora de elegir a los escritores y a los fotógrafos, ¿no? Pero que están constantemente revisando el trabajo publicado de los fotógrafos y los periodistas más top, ¿no? Y que a los que, bueno, les parece que pueden ser interesantes para la National Geographic, pues les invitan a mandar un portfolio, que era lo que yo ya estaba activamente haciendo, ¿no? Igual me estaba saltando pasos, pero que de momento tienen demasiadas solicitudes para el número de encargos que suelen realizar y
cuando ya te han pegado el mazazo total, porque te están diciendo no nos molestes, y bueno, yo que no había publicado ni nada, yo decía, ¿cómo me vas a encontrar entre los grandes? Si yo no publico, ¿cómo vas a llegar a verme en trabajo y decirme me gusta tu trabajo, mándame un portfolio? Era como un perro mordiéndose la cola, ¿no? La carta, por supuesto, muy elegantemente la finalizaban diciendo, bueno, si todo esto suena negativo, pues nuestras disculpas. eh, y bueno, me animaban a seguir interesándome por la National Geographic y sus revistas. O sea, básicamente, no nos molestes, si nos interesa nosotros ya te contactaremos, pero sigue comprando nuestras revistas. Yo esta carta nunca la rompí. De hecho, este es el escaneo del rescaneo del rescaneo, porque hay una cosa que yo siempre considero y es que nadie, especialmente los que han conseguido, no sé si llamarlo éxito, pero han conseguido por lo menos un posicionamiento o trabajar regularmente, como doy gracias a Dios, es mi caso, no enseña a nadie los fracasos. O sea, todo el mundo va de sobrado de trabajo en muchos medios, mucha gente que incluso además es que lo que hacen es puras cagaditas. Pero a todo el mundo le gusta presumir y nadie reconoce los fracasos. Eh, o sea, el error está como mal visto. O sea, nadie se puede equivocar y solo hay que halagar el triunfo, el triunfo, el triunfo. Y este oficio está lleno de fracasos. Yo me he equivocado y o sea, la he piciado 1000 veces. He perdido 1000 oportunidades y me han dicho millones de veces no. Otras veces directamente ni me han contestado. Entonces, o sea, creo, por eso yo muestro esta carta, creo que no hay que esconderlos. O sea, creo que un símbolo de por dónde va a ir mi asignatura es esto justamente, es no os voy a esconder la realidad. Os voy a animar a que si estáis enamorados de la fotografía de viajes, lo luchéis con carne, sangre y sudor, porque es maravilloso este oficio. Pero vais a tropezar millones de veces y muchas cosas que vais a hacer las vais a hacer mal, ¿no? Pero la única forma de recorrer un camino, decía Machado, ¿no? Es caminando. De hecho, uno de los grandes consejos que os puedo dar es que no paréis nunca, que no paréis de moveros, de viajar, de hacer cursos como puede ser este de la Escultura de los Journalists, que conozcáis a gente, que intercambiéis conversaciones. Yo, uno de los últimos viajes que hice, que lo hicimos con mi mujer y yo, con mi hija de 20 meses escasos que tiene, fue a Estambul. Y justamente en la puerta de embarque, que se retrasó el vuelo, coincidimos con un piloto de aviones, ¿no? Y nos contaba brevemente que él había estudiado para piloto y era la ilusión de su vida, pero bueno, por la razón que fuera, lo dejó a un lado porque vio que no conseguía la plaza que pretendía y se dedicó a los negocios. Esos negocios precisamente le llevaron a viajar por todo el mundo y a conocer a mucha gente y a intercambiar, pues bueno, conversaciones y tal. Y un día conocí a un paisano, pues como me estaba conociendo a mí en ese momento, y hablando de a qué nos dedicamos cada uno y cómo es nuestra vida, dijo, pues yo tengo un contacto con esta aerolínea y desde ese momento pues le pasó el currículum, entró en ella y nosotros le pillamos ahí en Estambul haciendo un viaje de escala hasta Italia para volar hasta Delhi, hasta la India, donde pasaba 6 meses al año haciendo vuelos internos, ¿no? Y compartíamos esa sensación de la única forma de hacer contactos, que es lo más importante de este oficio, al final, conocer gente y hacer contactos, más allá de la calidad fotográfica de cada uno, que, bueno, eso es una base que ya se sobreentiende, ¿no? Si te quieres dedicar a cualquier oficio, lo mínimo es que lo domines, que tengas un control sobre la materia, ¿no? Pero son importantísimos los contactos, conocer gente, con lo cual, eh, y los estáis estableciendo constantemente. Yo mismo al participar en este máster, al final, estoy hablando con vosotros. Yo no sé en qué momento quizás coincida con uno de vosotros en vuestro país de origen y terminemos haciendo pues negocios juntos, ¿no? Es que nunca se sabe, ¿no? Aquí no hay
no hay pirámides, ni hay escalas sociales, ni hay niveles económicos, ni hay clases políticas, ni ideologías. Se trata de conocer a gente, eh, muchas veces que no tienen igual nada que ver con el gremio, pero que al final, como digo yo, A va a B. De hecho, a mí muchas veces me preguntan, ¿cómo fue entrar en Lonely Planet? Y yo fíjate que soy súper abierto, o sea, no tengo miedo decir las cosas. Es que no lo sé, no sé cómo entré en Lonely Planet. No lo sé, porque yo nunca llamé a Lonely Planet, me llamaron ellos a mí. Y lo más probable es que yo estaba saltando de A a B, de B a C, de C a D, y ellos estaban saltando en su mundo con sus necesidades de A a B, de B a C, de C a D, y en un momento dado se cruzaron las dos cosas. Pues igual yo haciendo una exposición o presentando una charla, y de repente entre el público alguien que igual no era un editor de la Lonely, pero igual era la hermana o la madre de una editora y que esa editora ese fin de semana llegó, no lo sé, estoy haciendo una suposición, a casa a comer a ver a su hermana o a su tía o a su abuela y le dijo, estoy saturadísima porque necesito un fotógrafo para el cargo y dice, ah, pues yo el otro día vi a un chico en el periódico o vi una charla de un chaval, ah, pues voy a buscarle. No sabemos. Desde luego, dentro de casa, comiéndonos las uñas y protestando sobre lo mal que está el negocio y sobre lo mal que va el mundo va a ir así de mal siempre, ¿no? O sea, el mundo no va a ir bien, nunca, porque el ser humano es como es. Entonces, no hay que parar de moverse, no hay que parar de moverse, hay que andar, hay que tropezarse como hacen los niños cuando aprenden a andar. Yo tengo una niña de 21 meses y se cae al suelo y se hace daño y se da un golpe y se vuelve a levantar y se vuelve a subir al mismo sitio. Digo, esa constancia, esa capacidad de no lamerse las heridas, sino martillo pilón, pom, 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 pom. Yo me acuerdo cuando mandaba estas copias de fotografía, bueno, a National Geographic ya dejé de mandarlas, porque si se van a ir a la basura, pues no las mando. Pero yo las mandaba a 15 revistas y les mandaba una propuesta. Por cada no que yo recibía, decía, pues voy a mandar otras tres. O sea, esto es una carrera de fondo, sin GPS, porque nadie te puede orientar, ni siquiera yo os voy a decir cuál es vuestro camino, porque, bueno, dice la frase célebre, ¿no? Uno es él y sus circunstancias, con lo cual mis consejos, si fueran muy, 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 muy concretos de qué pasos exactos hay que dar, habría un 99% de vosotros a los que no os valdrían para nada. Con lo cual, yo, como digo, a nivel de educación de los niños y a nivel de- de- de consejos que os puedan servir, lo que voy a tratar es de daros mucho ánimo y sobre todo luz, mucha claridad en las líneas rojas, en por dónde se puede tirar y por dónde no debéis tirar. ¿No? Yo creo que ese es el camino que yo os voy a querer abrir en la asignatura en la que profundizaremos muchísimo más, pero sobre todo en esta clase abierta, bueno, que la abrimos así la asignatura, ¿no? Atreveros, no tengáis miedo. Yo le escribía directamente, podía haber escrito a la National Geographic en España, escribía a Washington directamente. No tengáis miedo. Os pueden decir que no, os van a decir que no 1000 veces, a 1000 proyectos, 1000 ideas. A mí me lo sigue diciendo Lonely Planet a día de hoy. Y estoy dentro de la casa y he publicado un montón de guías con ellos. Y sigo proponiendo ideas y mis jefes me siguen diciendo, no por esto, no por lo otro. Pero yo sigo proponiendo ideas y ellos siguen contando conmigo y yo sigo trabajando en ello, ¿no? Y si sois martillo pilón, yo tengo la fe de que si uno es bueno y sigue estando ahí, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. Al final las oportunidades aparecen, ¿no? Sí, o sea, que no tengáis miedo, ¿no? Eh, Uno de los temas que yo trato en la asignatura es si realmente hay un camino. Mm, no hay un camino hecho. O sea, esto no es un oficio protegido como un médico que se saca la carrera, luego se hace la especialidad, se hace no sé si en Latinoamérica le llaman el MIR o no, eh, pero va como de becario, por así decirlo, le ponen un hospital hoy, otro mañana, va ganando puntos.
No, en fotografía en general, pero específicamente en fotografía de viajes no hay un camino hecho, no sabes muchas veces lo que hay que hacer. Yo cuando acabé la carrera que hice comunicación, le pregunté a un fotógrafo de prensa, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? O sea, yo quiero dedicarme a esto, estoy dispuesta a darle todo mi esfuerzo y mi sacrificio, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? No hay unos pasos escritos. Entonces, cada uno al final tiene que encontrar esos pasos. Yo voy a contaros los pasos que yo fui dando y voy a contaros los traspiés que me di y consejos y líneas rojas y errores que yo cometí que, bueno, pues si no los cometís y os los saltáis, pues eso que os lleváis, ¿no? Pero probablemente cometeréis otros diferentes y eso os llevará a otro punto, lo que os decía del ABCD de cada uno, ¿no? Hay una cosa muy importante que os va a pasar, eh, porque me imagino, pues eso, que terminaréis contactando con fotógrafos, con amigos o buscaréis por internet opiniones, tal. Os van a vender la moto, todo el mundo os va a vender la moto. Fotógrafos os vamos a vender la moto y otros compañeros míos os venderán la moto y todo el mundo os va a vender la moto. Probablemente lo que os decía, os va a vender más la moto de éxitos el que ha sido un mediocre que el que ha tenido realmente éxito, ¿no? Porque el que ha tenido éxito ha pasado por tantas duras y maduras que probablemente os vaya a reconocer sin miedo ninguno que él también se ha equivocado y que a él también le han cerrado puertas, ¿no? Con lo cual, de lo que os digan, siempre la mitad de la mitad y siempre con un componente crítico. Yo creo que hoy en día nunca había sido tan importante no creerse las cosas directamente como nos las dicen, ¿no? Sino que ahondar más en lo que yo os diga, en lo que os diga cualquiera, profundizar más. O sea, no creeros las cosas que os diga alguien sin más, sino que os sirvan como impulso para ahondar más en esos temas, ¿no? O como una fuente de inspiración, ¿no? Una de las herramientas que yo creo que es muy importante es eh, cómo nos vendemos, ¿no? Cómo vendemos, ya no lo de vender la moto, sino cuando nosotros dirigimos una propuesta, porque al final, haceros a la idea, esto es un trabajo de, de freelance, de personas autónomas, de gente que va por libre y propone cosas. Vais a ser eso, personas que proponen cosas a otras personas que quieren comprar cosas, porque no os olvidéis, no se están haciendo un favor cuando os compran una propuesta. Están buscando un producto que vender y vosotros tenéis que dar en el clavo justo con lo que en ese momento esa empresa, esa persona, ese editor necesita vender. Hay gente que busca futbolistas y hay futbolistas que buscan a alguien que le fiche como futbolista. Y esto es exactamente lo mismo. Asalariados, a ver, yo no puedo hablar de cómo va en todo el planeta, pero creo que cada vez menos va a existir esa figura del fotógrafo de viajes asalariado al que la National Geographic le manda de expedición durante 3 meses. Ya no funciona así. Ya, el sector ya hace muchos años que empezó a dejar de funcionar así. Contaba un fotógrafo que, bueno, yo le estimo mucho de la National Geographic, que cuando llegó él a la National Geographic ya las cosas eran diferentes y este hombre está jubilado. Eh, entonces le contaban los que llevaban mucho tiempo, gente de la Quinta de Cartier-Bresson, estamos hablando de otra época, en la que National Geographic, por lo visto, cuando alguien llevaba un portfolio como yo les estaba mandando a ellos y ahora me rechazaban, eh, la National Geographic cuando directamente veía, claro, tampoco había la saturación de oferta que hay hoy en día. La National Geographic cuando veía potencial en alguien, les, les enviaba a hacer trabajos, les enviaba a hacer reportajes de viajes, de cultura, documental, y les reconocía, durante 2 o 3 años vas a estar sin publicar. Vas a hacerlo simplemente para que madures como fotógrafo, para que te experimentes, para que te equivoques. Y esas equivocaciones no sean trascendentales porque va ese trabajo a publicarse a un cliente que paga por una revista. O sea, se pegaban la machada de mandar a gente con todos los gastos a hacer reportajes que jamás se iban a publicar. Y después de esos 3 años ya les mandaban un primer encargo y todo esto pagado. Esto hoy en día es impensable. O sea, no hay presupuestos en los medios como para pagar esto. Eh,
Con lo cual, eh, la situación ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo por un tema, y es que decía este fotógrafo, y eso es verdad, entonces veían tu potencial. Hoy en día, primero tienes que molar, o sea, tienes que tener muchos followers, tienes que tener muchos likes, tienes que tener mucho bagaje y luego igual, pues igual te contrato. ¿Qué es lo que me estaban diciendo a mí en esta carta? Cuando seas top, pues igual yo me fijo en ti. Y yo decía, claro, pero es que yo no soy top ni tap, yo no soy nadie. Yo acabo de caer a la tierra. Quiero una primera oportunidad, ¿no? Eso hoy en día es mucho más complicado, pero es por una simple razón. Hay mucha saturación en el mercado. Hay mucha gente realizando fotografías de viajes. Hablaremos del tema económico en la asignatura de lo de regalar los reportajes, de lo de mandar a la televisión las fotos, porque queda muy guay que pongan nuestro nombre, de lo de mandar fotos a los concursos que se quedan con los derechos de autor. De eso voy a hablar mucho en la asignatura de, de cómo hay que afrontar esa situación y de cómo es un regalo envenenado el que hacemos, porque luego se viene en contra si realmente queremos dedicarnos a ello y no somos una simple familia a la que le haga ilusión que un día le pongan una foto en el telediario. Si realmente queremos dedicarnos a ello, tenemos que tener cuidado con esas líneas rojas, ¿no? Y de eso vamos a hablar con argumentación y con datos en el máster, ¿no? Eh, ¿Cómo vendernos? ¿Cómo dirigirnos? ¿Cómo presentar nuestro portfolio? Hace muy poquitas semanas yo recibí un correo electrónico, no tenía nada que ver con la fotografía de viajes, tenía que ver con otro tema audiovisual, que era remodelar mi página web. Para empezar, esta persona no sabía a quién le estaba hablando. O sea, yo creo que él estaba pensando que estaba diciendo eso. O sea, habían visto mi página web y directamente mandaron en masa un correo electrónico. Os voy a leer el correo porque es que no tiene desperdicio. Hola Igor, dice, a ver qué te parece esto. A ver qué te parece esto. ¿Me conoces de algo? Te propongo un rediseño completo de tu web de cara a este nuevo año. Sería un diseño diferente al que tienes y basado en una plantilla prediseñada. O sea, que me vas a vender una web de stock, nada personal. A cambio de que pudieras encontrarte una web con la misma plantilla que la tuya, cosa probable porque existen miles de fotógrafos, tienes una web diferente y actual que dará una nueva imagen a tu negocio este nuevo año. O sea, me estás diciendo que es una web de stock y que hay miles de fotógrafos, con lo cual no es que haya pocas posibilidades, es que hay muchas posibilidades de que haya tres que elijamos la misma plantilla y las webs sean lo mismo. Bueno, que no digo de no usar plantillas, ¿eh? Porque dice, a ver, aquí viene el mondongo de la situación. Dice, a ver, puntos suspensivos. No es el tipo de servicio que contrataría Cristiano Ronaldo, que pagaría mínimo 10.000 euros por un diseño web partiendo de cero. Y digo, ¿por qué te estás metiendo conmigo? ¿Por qué me estás diciendo sin saberlo, y yo tampoco lo reconozco que lo sea, pero ¿por qué estás diciendo que yo no soy un tío profesional en lo suyo? Porque estás diciendo, a ver, tú, matado, te voy a ofrecer una web barata, pero es que tú tampoco eres nadie. Sigue el correo, pero para el precio que le he puesto, lo rápido que te lo monto y el valor que obtiene tu negocio, ¿qué más quieres? Te dejo el enlace, pues si tienes que echarle un ojo, un saludo. Por el precio que te dejo, o sea, es una consecución de te voy a dar una mierda pinchada en un palo. Pero tú, que tampoco eres tonto y que no quieres pagar un duro, pues te vale. Ni sabe quién soy, ni sabe si yo estoy dispuesto a pagar o no. Eres tú el que me has escrito para ofrecerme algo. Entonces, me estás faltando el respeto a mí, te le estás faltando a ti porque estás diciendo que tú lo que das es barato pero malo. No, no os vendáis así. Nunca, jamás. Nunca. Nunca ofrezcáis un reportaje de, bueno, pero te lo dejo barato. Bueno, es sencillo, es verdad, no tiene profundidad, pero bueno, con el presupuesto que tenía, no, no pongáis excusas por todos lados. Vosotros, cuando vendáis algo, cuando vendáis vuestro portfolio, os lo tenéis que creer. Tenéis que venderlo como si fuera lo mejor que habéis hecho en vuestra vida y con todas las ganas del mundo y seguros de que lo que estáis vendiendo estáis muy orgullosos de ellos
y estáis seguros de que a la otra persona le va a interesar. No podéis poner, a ver qué te parece esto. Podría haber puesto, estoy seguro de que la idea que te voy a proponer te va a interesar. Ya la habéis enganchado al tío, pues sigue leyendo. Pero yo cuando leo, a ver qué te parece esto, yo en ese momento yo es que ya he desconectado. Me parece que no me estás hablando con el respeto que me debes hablar en una primera conversación. Entonces, nunca, nunca, nunca os dirijáis así a un cliente que os puede comprar un reportaje, ¿vale? Eh, a lo largo de todos estos años, yo he ido aprendiendo cómo dirigirme y qué es lo que busco, qué palabras clave se pueden usar, de qué forma entras en el interés de un editor, que ya os digo desde aquí, tiene muy, muy poquito tiempo, ¿no? Sí, ese era el correo, perdón, Edgardo, que no te lo había dicho que le pasara. Sí, le tenéis por aquí el correo. Para que veáis que no es un ejemplo que me estoy imaginando, es que es un correo, es un pantallazo del correo. Tapa los datos personales por privacidad del amigo, pero bueno. Eh, a lo largo de los años, dicen de la huella digital. Cuando trabajamos en una cosa tan visible, tan pública como la fotografía de viajes, estamos creando un perfil. Un perfil no solo lo creamos cuando nos piden, hazme un perfil tuyo y escribes tu biografía o seleccionas tu currículum. Los fotógrafos de viajes nos llenamos de actividades que hacemos, proyectos que publicamos en la web o una exposición o un libro que editamos, una colección de postales que se nos ocurre hacer o unas charlas que damos en el centro cultural de nuestro pueblo. Y todo eso va creando un perfil de quiénes somos, cómo evolucionamos, quién nos contrata. Eso es importantísimo. National Geographic me lo estaba diciendo en esa carta de hace un montón de años. Nos fijamos en los grandes medios, ¿no? Entonces, trabajar con grandes al final te va a rodear de grandes también, pero hasta llegar ahí tienes que ir haciendo un perfil poco a poco, porque el grande nunca te va a coger si no ve, no quiere una seta que acaba de aparecer, quiere alguien que ve que tiene constancia y que ha seguido defendiendo su trabajo y su idea de negocio, ¿no? Es muy importante ese perfil, ¿no? Y además, hoy en día, con la inteligencia artificial, yo te diría que más. De hecho, eh, hay una parte pequeñita, porque no es exactamente mi asignatura, en la que voy a hablar de la inteligencia artificial desde el sentido de si es un enemigo o puede ser una herramienta súper útil para nosotros. Eh, yo, si meto directamente en Google, en la inteligencia artificial, quién es Igor Gonzalo, en unos segundos la inteligencia artificial me hace una presentación directamente. No digo que la inteligencia artificial no se equivoque, que se equivocará muchas veces, pero va a rastrear la huella digital, no digital, directa o indirecta que haya creado yo, quién ha hablado de mí, lo va a rastrear y prepara un currículum directamente, te hace un perfil, ¿no? Entonces, cuidado con todas las acciones que hacemos, porque malas acciones también se van a quedar ahí en ese perfil, ¿no? Y si somos ese fotógrafo que regala los trabajos con todo lo que aparezca su nombre, eso va a haber constancia y se van a querer aprovechar de ello los que nos quieran contratar, ¿no? No sé cómo voy de hora. Va, bien. Eh, mm, hay una cosa que lo hablaba al principio de esta clase y es que los consejos que yo os doy, la experiencia que yo tengo, eh, si soy muy, muy concreto en los consejos, le van a valer a pocos, con lo cual trato de abrir mucho el abanico y sobre todo que haya, quizás hoy no es su mejor día porque es una clase abierta tal, pero en la asignatura es una cosa que me parece súper interesante. Y es que el turismo cambia, ¿no? Que es la siguiente diapositiva, que el turismo está constantemente cambiando, ¿no? O sea, eh, bueno, yo tenía preparado esta clase antes de que toda esta serie de locuras en la geopolítica sucedieran, pero Estados Unidos va a reducir el turismo de una forma drástica porque las condiciones para entrar en Estados Unidos como turista han cambiado drásticamente. Eh, llegan
un tipo de soportes, un tipo de tecnologías como la inteligencia artificial y eso cambia drásticamente cómo funciona el turismo, qué tipo de contenidos consume el turista y cómo viaja la gente. Si ese, que es el nicho de mercado al que nos dirigimos, cambia, nosotros tenemos que cambiar en lo que generamos como fotógrafos de viajes, en cómo presentamos y en cómo vendemos esos trabajos a quienes los tienen que comprar. Porque el que nos los tiene que comprar, nos los va a comprar siempre y cuando él los pueda revender. Y si el turismo cambia, la forma en que la vende, a cuánto se la vende y todos esos factores que dependen y que están cambiando, a él le cambian. ¿Eso qué quiere decir? Que un proyecto que nosotros presentamos hoy de una forma, igual dentro de 2 años, eso está totalmente, no desfasadas las fotos, pero esas fotos hay que darles otra vuelta o hay que presentarlo de otra forma para que le interesen al que nos las compra, ¿no? Hay un tema que es, bueno, lo voy a hablar más adelante. Sí, sí. Es que tengo un guión porque si no yo me voy mucho de la lengua y me edito el guión, más que para acordarme, para no divagarme demasiado, ¿no? Que es el tema de los malos del traje, ¿no? Esa imagen de ese cabrón, hablando mal y pronto, de la National Geographic Society que me mandó esta carta diciéndome el sobrado de él que no le mandara mis fotos. Vamos a desmitificar mucho eso, ¿no? En el fondo, yo ahora lo sé porque ya trabajo entre ellos. No son tan malos. En el fondo están en una posición como la nuestra. Eh, quieren seguir manteniendo el puesto, tienen que contentar a sus jefes porque siempre hay un jefe por encima, pero tienen un presupuesto limitado, tienen un tiempo limitado para escuchar propuestas, con lo cual le tienes que interesar desde el minuto cero y sobre todo no pueden equivocarse. Si un editor se equivoca con una apuesta, si tú le presentas a un editor una propuesta y se equivoca y esa propuesta no funciona, el jefe del editor no le va a echar la bronca al fotógrafo de viajes. El jefe del editor le va a echar la culpa al editor porque su trabajo es encontrar las cosas que van a ser rentables, que se van a poder vender, que van a tener un mercado. Con lo cual hay que también ponerse un poco en esa posición, ¿no? Generalmente los editores es gente que está apasionada y está deseando dar luz, dar visibilidad a trabajos que realmente sean súper interesantes y que van a llegar a la gente. Realmente el malo de la película generalmente es el público. El público es muchísimo más despiadado que el editor, porque el público no tiene contacto ninguno con el fotógrafo de viajes ni con el escritor de viajes, ¿no? Metiéndome ya en el tema del otro máster que tenía, de narrativa, ¿no? Y ese público descarta un libro, descarta una exposición, descarta un proyecto, un producto editorial de viajes sin que se le menee un pelo. Si eso lo hacen muchas personas, ese producto, en este caso, por ejemplo, que yo trabajo mucho con guías de viajes, esa guía de viaje o ese libro ilustrado sobre viajes no se vende. Y si no se vende, la editorial pierde mucha pasta. ¿Y a quién le echan la bronca? Al editor. Que le pueden echar la bronca un día, 2 días, pero el tercer día, quien puede tener un pie fuera es él. Con lo cual, van a ser siempre muy, muy conservadores. Con lo cual, tenéis que apuntar muy fino siempre cuando os dirigís. Porque si no, no os van a hacer caso, no van a perder el tiempo y ni mucho menos se van a arriesgar, ¿no? Con lo cual, pues eso, si el turismo cambia, vosotros tenéis que ir adaptándose, ¿no? Eh, yo soy de las personas yo tengo muchos amigos que cuando empezó esto de la inteligencia artificial, cuando empezó a verse algo con lo del tema de los retoques y tal, empezaron a paniquear y dijeron, ¡Uf! Esto es el final del oficio. No, no es así. Es una herramienta. No podemos ver la inteligencia artificial como un enemigo, no podemos ver cada vez que hay un cambio en el sector, no lo podemos vivir como un enemigo que nos va a derrotar, porque entonces al primer obstáculo nos vamos a retirar. Lo que tenemos que ver, esto es como las artes marciales, ¿no? Cómo utilizar esa fuerza que parece enemiga a nuestro favor, darle la vuelta.
¿no? Y os puedo asegurar que la moneda no tiene dos caras, tiene tres, cuatro, cinco, 10. Podemos darle vueltas siempre al negocio constantemente, porque como el negocio se está reformulando, nosotros solo tenemos que tratar de ir un pasito por delante y utilizar, ¿no? esas situaciones cambiantes, ¿no? Lo que os decía, moveros, tomar descanso siempre que lo necesitéis. A veces uno necesita, pues bueno, pararse, ¿no? Reflexionar, ¿no? Porque a veces vamos muy, eh, pues bueno, haciendo sota caballo rey y hay veces que una dinámica que seguimos hay que cambiarla porque en esa línea ni nos funciona de cara a que nos compren las ideas, ni nos funciona a nosotros, porque hay una cosa fundamental en este oficio y es que nos ayuda a nosotros a sentirnos felices, que seamos felices haciendo lo que hacemos, ¿no? Esto es un trabajo totalmente devocional. Nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y tiene que seguir siendo así. Y si a veces tenemos que parar y pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando con nuestro trabajo, en qué nos estamos equivocando para inspirarnos con gente, con otros fotógrafos, con otros autores, con libros, literatura, y diversificar, cambiar el camino un poco, pues se toma uno un break, ¿no? Pero para seguir andando, no para decir, lo dejo. Los grandes fracasos son precisamente porque se han retirado. No voy a decir pronto, porque a veces yo empecé a mandar esto, ya habéis visto, la fecha de la carta de la National eran 2008 y mi llamada de la Lonely Planet fue en pleno COVID, en 2010. 2000, no, perdón, 2020, perdón, 2010. 12 años después de ese momento. Y yo estaba ahí 12 años, pam, 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 pam. He ido haciendo cosas, evidentemente, antes del Lonely Planet, pero he seguido luchándolo, aunque económicamente no fuera suficiente y tuviera que compaginarlo con otros trabajos, que no pasa nada, ¿no? Ahora ya no es el caso, ahora ya no tengo tiempo ni para leer, que es lo que más hecho de menos, ¿no? Hay una frase que es la de la siguiente diapositiva, que dice, nunca ha existido un mejor momento precisamente para dar a conocer no solo la fotografía de viaje, sino cualquier tipo de proyecto artístico, ¿no? O periodístico, ¿no? Eh, Esta es la narrativa imperante en el mundo tecnológico. Eh, pues eso, pues nunca ha habido tanta tecnología, uno puede hacer una canción, subirla a YouTube y conseguir un montón de visitas y hacerse súper famoso. Es todo facilísimo. Tenemos todos los medios del mundo, todo el mundo tiene la oportunidad de destacar, todo el mundo puede conseguir lo que quiera porque hay herramientas, yo puedo conseguir que suba una foto a mi canal de Instagram y me ve todo el mundo. Me puede ver todo el mundo, pero eso no quiere decir que me vayan a ver. Probablemente mis fotos les importe un huevo a todos. Con lo cual, es una serie de mentiras y yo por eso he dicho que nunca ha existido un mejor momento y sí que es verdad que en este momento hay una serie de aspectos positivos que nos van a facilitar mucho más que hace décadas el dar a conocer nuestro trabajo e incluso realizarlo, pero también es verdad que nunca ha existido un peor momento. Con lo cual, en esa balanza tenemos que jugar, ¿vale? No tenemos que ser ciegos y ver que la situación es muy compleja y que abrirse camino en este sector es muy, muy difícil, pero sí que es verdad que nosotros lo tenemos mucho más fácil en muchos aspectos que lo que tenían hace 20, 30 o 40 años. Eso también es verdad, ¿no? Hay una serie yo me he ido apuntando una serie de frases que a mí me rondaban la cabeza y que he escuchado mil veces para venderme la moto de solo esa parte, de la de que nunca ha existido un mejor momento, de que nada hay malo, todo es positivo y todo es posible hoy en día. Lo de que todo el mundo tiene la oportunidad de destacar, lo de utilizar ejemplos de iconos eh, de gente que empezó de cero en literatura, en fotografía, en vídeo, y que fíjate, han conseguido el éxito y partieron de cero. No eran nadie y lo consiguieron. Generalmente esos iconos funcionan porque ya parten
de una persona que ya tenía cierta relevancia, cierto reconocimiento. Entonces ya en mitad de camino ya lo tenían hecho, ¿no? Es muy excepcional que alguien pase del cero a la nada en cultura, en fotografía de viajes, así, pa, rápidamente. Eso es muy, muy difícil. Yo diría que es casi imposible, ¿no? Por otro lado, hay una especie de como adoración a la tecnología, como que eso nos fuera a salvar, ¿no? Como que ahora tenemos una herramienta, yo qué sé, el canal de Instagram, el TikTok, han abierto una página web para portfolios de fotógrafos. Y eso fuera la solución de todo. Y no lo es, son simples herramientas que podemos utilizar, ¿no? De hecho, generalmente este tipo de herramientas lo que están tratando es de aprovecharse de nuestras ganas, ¿no? Vendiéndoles todos nuestros derechos y toda nuestra vida, ¿no? Eh, generalmente son ellos los que hacen las predicciones de por dónde van a ir los mercados, ¿no? Yo tengo aquí un ejemplo muy claro y es Amazon dijeron que iba a acabar con el sector editorial. Nada más lejos de la realidad. El sector editorial sigue dando caña, pero bien. De hecho, eh, nadie pensaría hoy en día que se siguen vendiendo guías. Todo el mundo dice, "Va, pues ya no se venderán guías de viajes porque todo el mundo encuentra todo por la inteligencia artificial". Claro, entonces Lonely Planet es tonta y me paga a mí y paga todos los gastos que supone mandar a un autor a los viajes a trabajarlo, cartógrafos, maquetadores, correctores, imprimir las guías en papel, porque las guías se siguen vendiendo mucho más en papel que en digital. ¿Por qué lo hacen? Porque ni la inteligencia artificial, ni Amazon, ni Google, ni nada acabó con el sector. Quien te está diciendo que acaba con el sector es el que tiene esa herramienta tecnológica y quiere que te crea su mentira, porque de esa forma tú le compras la idea, ¿no? Aquí en España había antes una serie, quizás Edgardo y los que se conectan desde España, la recuerdan, Médico de Familia, que la sacó Telecinco en su momento. Y es un ejemplo muy claro de cómo todas estas predicciones no son predicciones, son propaganda. Se quieren asegurar la clientela engañándote. Cuando salió esta serie, eh, la cadena que lo emitía vendía la moto constantemente de que habían sido el líder de audiencia, constantemente lo hacían, ¿no? Muchos años después se descubrió que los primeros capítulos de Médico de Familia fueron un fiasco de audiencia. No tenía audiencia. Pero como la vendían a bombo y platillo, como que era la serie más vista del momento, tal, pues al final creó audiencia. Y fue una serie muy vista. Pero al principio, cuando lo vendían que era así, no lo era. Era falso totalmente. Esa no era una predicción, era propaganda pura y dura, ¿no? Y en el sector nuestro pasa constantemente. Nos van a tratar de engañar para que adoremos esa tecnología que va a ser nuestra salvación. Yo os lo he dicho desde el principio y mi experiencia ha sido esa, probablemente la experiencia de otros igual no haya sido la misma. La salvación va a ser nuestro trabajo constante y nuestros contactos, mucho más allá incluso de nuestra calidad como fotógrafos, nuestra constancia a la hora de producir trabajos y de mostrarlos de la forma que el mercado justamente demande en ese momento, saber escuchar al mercado. Y por otro lado, la gente que conozcamos. Además, nosotros, por A o por B, la fotografía de viajes nos obliga a viajar, con lo cual, lo de encontrarnos con gente interesante nos va a ser más fácil, porque precisamente para hacer fotos de viajes viajamos, con lo cual lo tenemos a huevo. Eso es lo que nos va a salvar, conocer gente y ser constantes. No hay mucho más misterio en eso, ¿no? Luego hay otro mito que es el de todos tenemos las mismas herramientas. Eso no es así. Si fuera así, todos podríamos ser presidentes de gobierno. Y no pasa y está a años luz de que pase, ¿no? Luego también hay cierta gente demasiado optimista de no te preocupes, tú sé feliz, haz lo que te gusta, en algún momento te llamará. Como tú no te pongas a trabajar, Lonely Planet no me encontró en mi casa. Lonely Planet encontraría algún trabajo mío, hecho. Eh, y luego hay una palabra que yo la odio, y es el que te dice solo
para obtener el éxito. Es decir, por ejemplo, solo tienes que crear buen arte, o sea, solo tienes que hacer buenas fotos. Eh, yo me acuerdo que antes de trabajar con Loli, cuando estaba con estas cartas de mandar mis portfolios, yo vivía en ese momento en Alicante, la costa mediterránea de España. Y eh, me aburría muchísimo allí. Y me acuerdo que fui a una charla que trajeron de una de las editoras de National Geographic. Eh, y me acuerdo que fui con mi padre porque me había venido a visitar mi padre y los padres que a veces hablan sin tener que hablar, pues hizo una pregunta. Dijo, mire, quería hacer una pregunta, le dijo la editora. Y yo dije, madre de Dios, qué vergüenza me vas a hacer pasar. Mi hijo yo creo que hace buenas fotos, vendiendo la moto, vamos. Dice, pero siempre le dicen que no a los reportajes que propone. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que tiene que hacer. Es que esa es la gran pregunta. ¿Qué hay que hacer, no? Y la editora le dijo, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es un reportaje que de verdad sea interesante y hacérnoslo llegar a nosotros o a cualquier otra revista de viajes y ya está. Eso es mentira, no es así. Lo de solo te vale con que tengas una buena idea, un buen reportaje, eso no vale. No es suficiente. Eso es una base. Si lo que estás ofreciendo es una cagada, no vale para nada. De hecho, una de las cosas importantes yo creo que de este máster de fotografía de viajes es que nos van a ayudar a que esa parte no sea la que nos haga perder una oportunidad en el caso milagroso en el que esa oportunidad se cruza en nuestro camino, ¿no? Entonces, tener esas tablas profesionales nos va a hacer suficientemente profesionales artísticamente y en el desarrollo de los temas, en el desarrollo artístico, composición, profundidad de nuestras fotos, para que la calidad física de nuestro material no sea la razón de descarte, sea otra, pero no esa, ¿no? Pero evidentemente por tener una calidad artística o un tema súper interesante, no va a ser suficiente como para que nos compren la idea, ¿no? Otra frase es, solo tienes que poner las cosas ahí fuera, es decir, solo tienes que publicar tu trabajo y alguien te va a encontrar. No, generalmente estas cosas no es suficiente. O solo tienes que pedir o soñarlo, desearlo lo suficientemente, ¿no? Generalmente yo os diría que cuando alguien os vende humo, lo que está tratando es de desviaros de vuestro camino. O sea, no hagáis demasiado caso a ese tipo de mensajes porque no funcionan, ¿no? Y luego hay una cosa eh, que tenéis que tener mucho cuidado también. Y es que va a haber muchas empresas que van a estar dispuestas a aprovecharos de vosotros. Eh, Empresas de autoedición, por ejemplo, eso en libros en narrativa pasa. Hay editoriales, falsas editoriales, que os van a escribir, a mí me escribían como fotógrafo, galerías de fotografía para exponer mi trabajo cuando yo no era reconocido para nada, y era uno más. Y cuando ya te han llenado la oreja de flores y te han dicho que les ha llamado mucho la atención tu trabajo y que les parece que podría ser súper interesante y que te quieren brindar una oportunidad para editar un libro, para exponer, para realizar tal, entonces te vienen con la receta y te piden pasta. No están haciendo nada ilegal. Lo que pasa es que lo que no te han dicho desde el principio es que es una empresa aprovechándose de tus ganas de tener visibilidad. No son una galería ni un editor que te ha fichado porque ha dicho, ostras, este tío me interesa. Entonces eso tenéis que tener cuidado. Puede ser, pues eso, una empresa de autoedición, puede ser una página web de portfolios online que te vende que tu perfil hará, bueno, a mí me sigue llegando al correo, porque claro, al final te cogen, te meten en una base de datos de que concursas en un concurso y si ganas, lo que hacen es que te meten en una galería privada con tus fotos en la web para que te las promocionen. O sea, cosas que no sirven para absolutamente nada, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una herramienta, no sé si en Latinoamérica estará ya impuesta, aquí a España ha llegado a, bueno, España y toda Europa ha llegado, y es una empresa que ellos reservan vallas publicitarias dentro del metro, del suburbano, y lo que hacen es dividirlas por cuadrículas. Y tú como fotógrafo, tú compras un hueco dentro de esa exposición que es una página. O sea, imaginaros una valla publicitaria en una pared de un metro de
10 metros por 3 4 metros de altura. Ellos tienen 40 metros cuadrados y los fraccionan y te los venden. Y vas a tener una visibilidad tremenda porque tú no podrías pagar una valla publicidad entera. Entonces, te venden cachitos. Eso es tirar el dinero, porque ¿qué se va a ver tu foto de 1 metro por 1 metro, por, entre otras 200? Pues la red no deja de ser algo así. Si confiamos puramente en que por subir nuestras fotos a Instagram nos va a ver alguien, Instagram es esa valla en el metro y nuestra foto es una de esas 10.000, solo que Instagram encima es gratis, por lo menos, o bueno, gratis. Nos vendemos nosotros, no pagamos, pero nos vendemos nosotros. Y la gente que va pasando páginas de Instagram son esa serie de pasajeros que pasan por ese pasillo del metro, ¿no? Las posibilidades son ínfimas. Con lo cual, si la herramienta es gratuita o estamos dispuestos a vender nuestra privacidad, pues adelante. Pero no paguéis por ese tipo de cosas ni os dejéis engañar, ¿no? Eh, vale, entonces de todo esto vamos a hablar muchísimo, ¿no? De todo el tema este, ¿no? Hablábamos de lo del tema de los malos editores, ¿no? Ir por libre está bien, pero yo os lo digo yo que yo autoedité un libro mío contando mis historias, me lo autoedité y conseguí vender 700 ejemplares, que no es una cantidad nada mala. Pero fuera de la industria cultural es muy complicado que nosotros les porque nosotros somos fotógrafos, nosotros no somos empresarios. Y si nos dedicamos a la empresa, a no ser que seamos Sebastián Salgado, que tiene a su mujer o tenía a su mujer haciendo esa labor empresarial, o estamos a una cosa o estamos a la otra, ¿no? Porque vender los productos, vender la fotografía de viajes es una ocupación profesional, con lo cual a la larga vamos a terminar tendiendo a la industria, con lo cual no la tenemos que ver como enemiga, sino la tenemos que ver como una captadora de buenas ideas y de momentos oportunos para vendérselo, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de Shakira, ¿no? Eh, Shakira, sus primeros discos eran, bueno, igual hay algún fan entre los estudiantes de Shakira y me tira una piedra, pero Shakira, sus canciones del principio no tienen ni nada que ver con las canciones a partir del tercer, cuarto disco, que era mucho más comercial. ¿Por qué? Porque mientras tú eres el artista y te produce el manager es el malo de la película que no me deja expresarme y vender mi arte tal y como es. En el momento que ella decidió ser su propia productora, ostras, me interesaba llegar al público. Con lo cual, dejaba de ser tan importante tu estilo tan puro e importaba la pela, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta, que los que nos compran la idea a veces no nos dicen no porque no sea buena, sino porque no hay un espacio mercantil. Todo tiene que tener una traducción en cash. Si no, no puede salir adelante una idea. Si la escuela esta en la que estamos tiene una idea increíble como la que ha tenido, ¿no? De ofrecer estos contactos con profesionales durante semanas, ¿no? Y poder estar en esta nube de ideas y de aprendizaje, pero no hay alumnos o no hay gente que demande ese servicio, por muy buena que sea la idea, no se sostiene, ¿no? Entonces, hay que entender ciertas decisiones por parte de la parte industrial, ¿no? De los que mueven la economía en estos sectores culturales, porque ellos son los que tienen que vender. Yo me he tenido muchos encontronazos con editores porque no me seleccionaban fotos que a mí me parecían la hostia, pero es que ellos saben qué fotos eran las que iban a publicar las revistas. Y igual no era esa foto que yo le tenía ese cariño, ¿no? Voy controlando la hora para no irnos. Nos quedan, nada, 10 minutos. Eh, Hay una frase que te dicen que es, crea por amor si no puedes ganarte la vida como artista. Incluso hay gente que dice que son mejores los amateurs, los aficionados, que los profesionales. Porque no ven tanto el dinero y se dedican a hacer algo, bueno, como dice la propia palabra amateur, por amor, ¿no? Eso a mí me lo han dicho muy bueno. De hecho, haciendo un trabajo en Barcelona, hubo un médico al que le estuve haciendo yo un reportaje sobre tema interracial, porque es un de la Chin, dijo, es que yo no entiendo a los escritores.
que se dediquen a algo y en sus ratos libres escriban. Ja, es que eso es una cosa, nadie se atrevería a decirle eso a un médico. Nadie se atrevería a decirle a un médico, tú dedícate a algo, en tus ratos libres, pues haces operaciones de corazón. O sea, es una cosa de sentido común que una persona profesional es mejor que un aficionado. Pero no porque haga mejores fotos ni peores, sino porque se dedica plenamente a ello, porque se dedica profesionalmente a ello y ha aprendido, ha tenido la suerte de poder dedicarle tanto tiempo que su bagaje profesional es mucho mayor. Eh, Esto se puede ver como afición y ya está, libremente, pero si de verdad queremos dedicarnos a ello, tenemos que aspirar a ser profesionales. De ahí lo del tema de no regalar el trabajo, ¿no? Y tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, con lo cual, pues mucho cuidado, ¿no? Eh, una de las cosas que voy a comentar también es una serie de mitos. Hay un libro que está, por desgracia solo está en inglés, con lo cual los que no hablen en inglés igual pueden tener algún amigo que les traduzca. Se llama Why Are Artists Poor? De Hans Habing. Que es ¿por qué los artistas son pobres, ¿no? Y generalmente es por hacer caso a mitos en vez de a realidades. Mitos del tipo, estos son algunos ejemplos que figuran en el libro. La dedicación conduce al éxito, aunque sea tarde. Eso no es así. Puedes dedicarle tiempo y no llegar a tener artista, o sea, no tener éxito en el arte nunca. El artista autodidacta es mejor que el que se forma. Eso es un error. O sea, la actitud de vosotros de hoy tratar de aprender o de compartir conocimientos conmigo o los alumnos del máster, eso es fundamental. O sea, yo sigo aprendiendo. Yo sigo escuchando a otros fotógrafos a los que admiro y eso no lo debéis dejar nunca. O sea, la formación y el escuchar a otros es imprescindible. Es posible que el éxito aparezca de la noche a la mañana, lo que comentabas. Eso no es así. No, no aparezca el éxito de la noche a la mañana. Aparece después de una trayectoria, después de trabajar. O sentirse que eres un genio por descubrir. Yo soy la hostia, pero es que no me han descubierto. No funciona así. Eh, También hay una forma que es culpar al propio artista o al propio fotógrafo. Si no tienes éxito, es culpa tuya. No lo querías lo suficiente. Eso es simplemente una visión económica individualista de, de la sociedad. Eh, Pertenecemos a un sistema, por suerte o por desgracia, y dependemos de ese sistema de una forma que condiciona muchas veces nuestro éxito o no, ¿no? O también hay gente que dice, "Bueno, pues si no tienes éxito es que no tenía que pasar". Generalmente esto es gente que se ha retirado a tiempo y que no ha seguido, yo creo. O sea, no hay un destino de te tienes que dedicar a la fotografía de viajes o no. Si a ti te llena eso, es cuestión de probar. No es una cuestión simplemente de asegurarse. No, no hay nada seguro, pero desde luego, si tú te retiras, entonces ya tú has cerrado la puerta, no te la han cerrado, ¿no? Yo concluiría esta charla de hoy con una serie de consejos eh, y bueno, y mostrándome abierto a cualquier duda o cualquier pregunta que queráis a través del campus de la STJ realizarme, ¿no? Pero algunos consejos que, bueno, que si os pueden servir, pues bueno, pues encantado, ¿no? De compartir con vosotros, porque al final se trata de compartir. Eh, Formaros, aprender de los mejores. Ya estáis en el primer paso de eso, ¿no? Estáis ahí. Eh, las relaciones públicas, lo que os decía, haced una red de contactos, no en redes sociales, no en Instagram, personas con las que habláis y tenéis el teléfono y de vez en cuando habláis, haced vuestra propia red de contactos. Porque nadie os va a dar la red de contactos suya. Eso tenedlo por claro. No esperéis a ser contactados. Tomar vosotros la iniciativa, siempre.
yo la tomo, la sigo tomando, sigo proponiendo cosas a gente que no me conoce. Ser profesionales, esto lo hablaba con Edgardo yo la primera vez que hablé con él. Ser profesionales, pero ser profesionales no en las fotos, ser profesionales en todo, en vuestras formas, en la forma en que os dirigís. Yo me acuerdo que cuando me contactaron de Lonely Planet la primera vez que tuve la entrevista, eh, yo pregunté a mi jefa, digo, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y me dijo, bueno, vas a tener que enviarnos una prueba, una vez que hemos hecho la entrevista, vas a tener que enviarnos una prueba escrita porque la central pues evalúa tus capacidades para escribir correctamente, unos mínimos, aunque haya un corrector. Pero me hizo una anotación que a mí me dejó loco. No creo que haya ningún problema, porque por la forma en que escribes en el correo electrónico, entiendo que no hay ningún problema. Y yo no escribo un correo electrónico creando una crónica, pues como las que puedo escribir en mi canal de Instagram cada vez que subo una foto con un texto más artístico, más literario. No, es que los correos electrónicos son comunicaciones muy pim pam pum. Pero en esos correos electrónicos estamos dejando ver lo profesionales que somos. Si revisamos el correo para que no haya faltas ortográficas, para que falte un punto aquí, para que haya un mínimo de orden, de estructura, eso es profesionalidad también. Si cumplimos los plazos, por supuesto, hay que cumplir los plazos, hay que ser profesionales. Pero ser profesionales no quita que seáis humildes, que seáis amables con la gente con la que habláis y que cuando rechazan aceptéis los golpes con humildad y con sinceridad. Evidentemente no es lo que queríais, pero no rebotéis contra el que os rechaza, porque no sabéis cuándo os va a volver a llamar. Hay una cosa de la que vamos a hablar mucho en mi asignatura, es un factor, y es que las puertas cerradas no siempre están cerradas. Hay algún momento en el que puedan estar cerradas aunque nos hayan cerrado 10 veces esa puerta. Puede haber un momento que se abra, con lo cual cuidado con nuestras formas. Y las puertas abiertas se pueden cerrar, así que también mucho cuidado, ¿no? Todo al final puede volver, ¿no? Otro aspecto a nivel de consejo es que tratéis de resolver y de facilitarle la labor a los clientes, incluso en cosas que no tendríais que hacer vosotros. Yo hay muchas cosas que hago para Only que no tendría por qué hacer por contrato, pero que las hago porque lo que quiero es un producto final eh, decente, profesional. Y eso quienes nos contratan lo ven y lo aprecian mucho porque lo que decíamos, les falta tiempo, con lo cual todo lo que les ayudemos a solucionar van a ser puntos para nosotros. Tenemos que ser conscientes de los límites, de los límites nuestros fundamentalmente, ya no tanto de los del cliente, nuestros límites. Tenemos que poner un límite. No, no vale todo para llegar a ser profesionales. No tenemos que estar dispuestos a todo. A mí me han ofrecido muchos trabajos en fotografía que yo he tenido que decir no, no porque fueran gratis, sino por condiciones a veces morales o éticas que yo no estaba dispuesto a sobrepasar. Hay que saber decir no a veces. Eso también nos hace valorarnos como personas y como profesionales y respetarnos, ¿no? Lo que os decía al principio, porque esto al final es una especie de resumen. No hay un puesto para vosotros. Existe un encargo para vosotros que os está esperando, pero no hay un puesto como asalariados que os vais a sentar en la silla y a partir de ahí vais a ir haciendo lo que os mando. Hay un encargo que necesitan que vosotros hagáis. Y si vosotros os adelantáis y dais en el clavo y realizáis ese encargo y le presentáis, la habéis resuelto la papeleta al que lo necesita desarrollar, la habéis facilitado el trabajo a esa persona que tiene tan poco tiempo y vosotros llegáis con el trabajo hecho. Con lo cual, proponed, proponed, proponed. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Pues todo llega, ¿no? Que es mi última diapositiva, ¿no? Todo llega. Creed en la suerte, pero bueno, que esa suerte os pille trabajando. Suerte a todos. Y nos vemos en el máster, a los que os apuntéis, y los que no, nos vemos por el camino. Seguramente que nos crucemos.